Guillermo Funes Rodríguez. Él funge actualmente como presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, ADIA. Y bueno, él nos platicará en esta ocasión sobre el papel que la ciencia, la tecnología y la innovación deben desempeñar ante los desafíos que enfrenta actualmente nuestro país. La trayectoria del ingeniero Funes es realmente amplia, muy amplia, su experiencia sobre todo en los sectores público y privado, y pues brevemente pues voy a limitarme a referir que él estudió ingeniería bioquímica en el Instituto Politécnico Nacional, conoce muy de cerca aquí al CIMESTAR también, cuenta con estudios de posgrado en bioquímica, pero también en finanzas. Él, pues básicamente también es empresario, ¿no? Tiene la visión empresarial, y su amplia trayectoria trasciende, decía yo, el ámbito académico para beneficio de los sectores tanto público como privado, donde ha ocupado cargos que requieren de una gran visión científica, tecnológica y empresarial. Fue designado vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Está relacionado con varios sectores industriales desde esta CONCAMI, y previamente fungió como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Forma parte de diferentes consejos consultivos y órganos de gobierno, y bueno, debo decir que tiene una gran afinidad y sensibilidad por los temas relacionados con la vinculación academia-industria. De hecho, pues hace que ya 2 años y medio, 2 años, ¿no?, que estuvimos participando activamente en la mesa de trabajo en la que se apuntaló esta relación academia-industria como factor clave para la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, cuando se preparaba la agenda, ¿no?, 2018-2024 para el presidente actual de la República. Entonces, ahí coordinados con la UNAM, ¿no?, estuvimos trabajando en la mesa de trabajo, y bueno, pues ahí también el ingeniero Funes nos representó para presentarla a la titular de la, bueno, todavía no era titular, ¿no?, en el Palacio de Minería, a la que fuera postulada como titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, pues ha tenido varias asignaciones especiales, ha sido asesor de la Presidencia de la República, miembro fundador de varios organismos como el Sistema Alimentario Mexicano. En realidad, pues es muy amplia su trayectoria, ha sido consejero en la Organización Mundial de la Propiedad Industrial, y pues en estos temas que están muy relacionados con este programa transdisciplinario, por lo cual pues agradecemos al ingeniero que se haya dado la oportunidad de venir hasta acá a compartirnos sobre la visión que está primando en estos momentos con todo el entorno que tenemos en la 4T. Muchas gracias. Muchas gracias, es muy amable. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Me recuerdan épocas que hace muchos años la historia, pero muy contento de poder platicar con ustedes una visión que en lo personal a mí me está teniendo con gran preocupación, y es justamente lo que me pidieron que hablara yo sobre la ciencia, la tecnología e innovación en el contexto actual del país. ¿A dónde vamos a ir o qué queremos hacer? Entonces yo empezaría diciendo que simplemente hay que voltear al mundo para ver qué es lo que está pasando allá. Bueno, lo que está pasando allá afuera es que hay una revolución de la innovación. Si uno va, ya no digo Estados Unidos, fue increíble lo que está pasando en Francia, en Alemania, para mencionar los dos principales de la Unión Europea, y de Inglaterra, que ya está en su Brexit. Y ahí tenemos 3 ejemplos muy claros de que toda la economía de esos países está siendo dirigida por la innovación. Si uno viaja hacia el oriente y nos encontramos con Singapur, una pequeñísima isla, todo Singapur, cuando digo todo, es todo el país de Singapur, está gobernada por la innovación. Si viajamos a China, bueno, en China tenemos la revolución de revoluciones en la innovación. Ha permitido a China en 20 años transitar de un país en vías de desarrollo a un país desarrollado, a la segunda economía del mundo. Y junto con eso tenemos a un país que estaba muy por detrás de nosotros en los años 80,
que era Corea. Corea era un país pequeño, atrasado, en vías de desarrollo, incipiente, cuando nosotros ya estábamos en pleno proceso de desarrollo. Hoy en día, Corea es el segundo país en innovación del mundo. El número 1 lo tiene Israel, otro pequeño país. El tercer país en innovación es Suiza. El cuarto es Alemania. Y así nos seguimos. Estados Unidos es el número 6. Y México, pues les pinto que andamos en el número 58 dentro de los países en innovación. ¿Qué es lo que está pasando allá afuera? Que nos estamos encontrando con que finalmente toda la investigación científica que mucha gente criticó en áreas como la biológica, como nuevos materiales, como todo el proceso de digitalización, para los científicos locos que hacían eso hace algunos años, hoy en día eso es una realidad. Hoy en día eso permea a todo el sector productivo. Procesos productivos que modifican conceptos, procesos productivos que modifican principios, herramientas, maquinaria y equipo de comunicación y análisis con precisión y rapidez verdaderamente sin precedentes, manejo de Big Data. Quizá uno de los temas más importantes es que con todo el almacenamiento de datos que tenemos, ¿qué vamos a hacer con esa información? Hoy en día el procesamiento de Big Data es uno de los temas centrales para todo el proceso de innovación. Entonces tenemos un nuevo frente tecnológico moviéndose a lo largo del mundo. Este es un frente que se ha denominado el frente biodigital, porque es una nueva era del conocimiento en la que estamos explorando. El mundo está experimentando cosas que en todos los siglos anteriores no había sido capaz de ser visualizado. La cantidad de conocimiento científico que se genera en el mundo se duplica cada año. Estamos hablando de duplicar el conocimiento científico que se genera, y es cada 2 años. Con la digitalización creciente que se está dando a nivel internacional, ustedes conocen Singularity University, hacen un pronóstico de que en 10 años el conocimiento científico será duplicado cada 6 meses, lo cual nos lleva a niveles absolutamente inimaginables de qué es lo que podemos hacer. Entonces, ahora hablar de innovación, de ciencia y de tecnología a nivel internacional es común y corriente. Es el idioma que hablan no solamente las universidades, sino ahora lo hablan hasta los políticos. Ahora los empresarios saben que si no tienen tecnología y si no tienen innovación en sus empresas, van a ser desplazadas rápidamente del mercado y por ende desaparecidas. Por eso para el sector privado, y cuando hablo de sector privado hablo de industria y hablo de agro y hablo de servicios, todos están directamente involucrados en un proceso de innovación permanente para poder ser cada vez más competitivos, cada vez más eficaces y formando redes que les permitan ser todavía con un mayor nivel de eficacia. Esto es lo que está pasando ahí. Las universidades fuertemente vinculadas al sector privado, al sector productivo, no llamamos privado, al sector productivo, con objeto de poder no solamente transferir sus conocimientos, sino los propios doctores en ciencia que encabezan una serie de innovaciones, formando sus empresas que ya están participando en el sector. Es decir, tenemos una verdadera modificación, un rompimiento del paradigma tradicional que teníamos sobre la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy en día es todo un conjunto de cosas que nos permiten movernos hacia un mundo totalmente distinto. Esto quise traerlo a colación para ponernos en México. En Israel se gasta más del 4% solamente el gobierno en investigación y desarrollo de su Producto Interno. China gasta el 5%, y veamos simplemente los niveles de economía. Alemania gasta el 3%, Francia gasta por ahí,
Singapur gasta el 3.5%. Corea gasta el 6% en innovación. La vinculación de las universidades coreanas con el sector productivo es verdaderamente de notarse, muy impresionante. Tal vez surja la idea de que Samsung será una gigantesca empresa. Sí, hoy en día es una gigantesca empresa. Pero Samsung empezó hace 40 años siendo una empresa de garage, que tuvo una peculiaridad. La peculiaridad fue que se asoció con universidades, con científicos coreanos. Y hoy en día vemos esa pequeña empresa de garage convertida en una de las más grandes empresas tecnológicas. ¿Qué pasa en México? Si en México hemos tenido tradicionalmente una lucha enorme porque se respete a la ciencia y a la tecnología, porque se le dote de recursos para formar personal preparado, que se le dote de recursos para tener proyectos de investigación. Esto parece ser hoy día todavía un problema mayor. Hoy estamos agudizando el tema de la falta de recursos. Las universidades, los centros de investigación padecen en este momento de una, voy a llamarlo, austeridad republicana, a grados tal que están faltando temas esenciales de reactivos o de maquinaria. Pero lo que es peor, al no tener los salarios adecuados, muchos de nuestros brillantes alumnos del doctorado o de maestría están emigrando. Y los que ya emigraron a hacer su estudio allá están buscando quedarse en el país donde se encuentren, porque aquí no encontramos algo en el cual ellos puedan realmente realizarse. Ese es un tema. El otro tema es una lucha permanente por mantener un presupuesto de los institutos, claramente, siempre está non en el país. Los institutos de la UNAM, los institutos que están, los centros de investigación que están en el Politécnico. Bueno, los centros CONACYT, que están en una permanente lucha porque se les dote de recursos. Y este año, bueno, si ustedes ya vieron lo que salió en la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, hay una disminución en el gasto de investigación y desarrollo, porque ellos le siguen llamando gasto, cuando deberíamos llamarlo la inversión en investigación y desarrollo. Pero todavía más grave que eso es el discurso. El discurso no considera ni se compadece de la ciencia, la tecnología y la innovación. Una preocupación central es: voltemos a ver al CIMBESTAB, voltemos a ver lo que tenemos aquí adentro, a la cantidad de doctores, de maestros en ciencia, de estudiantes que tenemos ahí, trabajando en áreas de frontera, generando cosas, generando proyectos, vinculando, en un país donde hablar de ciencia es irrelevante, donde hablar de avances tecnológicos para ser financiados no es un tema. Por eso cuando América y Cecilia me invitaron, pues yo soy egresado de esta institución, yo soy egresado del Politécnico. Tuve la suerte de poder viajar al extranjero para hacer mi posgrado y vi en primera instancia un Brasil, en una época ya muy lejana, como los perros los amarraban con longaniza, en una universidad que es la Universidad de Campinas, dedicada a la investigación. Y ahí lo que me llamaba la atención en ese entonces es que muchos de los proyectos de investigación eran apoyados por el organismo de gobierno, pero complementados con recursos de una enorme empresa que se llama Embrapa, que daba recursos para la investigación y que además les daba asesoría a los investigadores para hacer toda la parte de patentamiento y marketing, y que además podía darles una serie de regalías que eran un círculo virtuoso. Y luego finalmente pues me tocó estar en Estados Unidos. Ahí tuve la oportunidad de estar todavía metido en ciencia,
y luego ya estar metido en un área económica, en una institución muy importante que es el MIT. Y ahí pude ver que el 65% de la investigación que se hacía ahí, en Harvard y en todas las universidades que están en esa zona, era por parte del sector privado. Eran proyectos específicos de corto, mediano y largo alcance, donde las empresas invertían importantes recursos. Y además, obviamente, estaban todos los fondos federales que apoyaban a las universidades. Mi sorpresa mayor fue cuando estuve en Estados Unidos, en la parte de San Francisco, buscando cómo podríamos traer dinero a México. Y me encontré con los fondos de capital, que no eran más que sótanos, o eran pequeños lugarcitos, donde había 2 o 3 escritorios, y una serie de gente muy joven, chavo, y que cuando llegué me hablaron en español. Debe ser una suerte. Pero fui a otro y me volvieron a hablar en español. Y entonces empecé a tratar de averiguar por qué. Y resulta que de los fondos de inversión en los Estados Unidos, en la zona de Silicon Valley, el 60% son latinos. De eso, de ese 60%, el 70% es mexicano. Son doctores o postdoc o maestros en ciencia que están haciendo negocio con la investigación y desarrollo, que apoyan investigación y desarrollo a través de los venture capital funds. Por eso regreso a México y se funda una serie de fondos en México. Uno de esos fondos se llamó Programa México. Lo que hacía era tomar recursos negociados con las grandes empresas nacionales e internacionales, derivados de sus contratos de transferencia de tecnología, y decirles: tú a este país le aportas empleos, impuestos, etcétera, pero hace algo falta que tú haces en tus países, y es apoyar la investigación. Y entonces hicimos el Programa México, pidiéndole a las empresas que otorgaran $1 millón anuales durante 10 años, o su equivalente en pesos indexados la inflación en moneda nacional. Y así arrancó el Programa México. La moneda de oro, digamos el ícono del Programa México, se llamó Sinvestar. Y se llamó porque un día, con Manuel Ortega, algunos de ustedes lo reconocerán, platicando con él, me dijo que tenían la intención de meterse en el área agro. Y me dijo que había un loco en Lovaina trabajando. Ese loco resultó que había sido mi alumno, Luis Herrera Estrella, ingeniero bioquímico de ciencia de México. Lo fui a ver, me encontré en Lovaina y le pregunté cuántos investigadores tenía. Trabajaba con 6 y con 8 más que eran sus círculos. Convencí a 2 empresas, una que se llama Nestlé y la otra que se llama IBM, y cada uno de ellos destinó $10 millones de aquel entonces. Y nos pudimos traer a Luis Herrera Estrella y a todo su grupo de Lovaina a un pequeño lugar en México, que es Irapuato. Y ahí, con otras 2 empresas, se construyó lo que fue el original Sinvestar Irapuato. Y se dotó de recursos para que arrancara toda la investigación. Y junto con eso, logramos poner la unidad sur del Sinvestar en toda la parte de farmacología. Y junto con eso, hicimos el famosísimo centro de semiconductores en Guadalajara. Esas fueron las 3 grandes cosas que hizo el programa. Cuando terminó el Programa México, hablé con uno de los que me sucedieron en el cargo y me dijeron: eso va a desaparecer. Los investigadores se lo van a comer. No sirve para nada. Y hoy en día, el Sinvestar Irapuato
es un líder en su campo, ya está con una empresa que es la Angevio. El Centro Nacional de Semiconductores es la base de lo que todo el mundo llama el Silicon Valley mexicano, que va a estar en Guadalajara. Y toda la parte clínica y farmacológica del CIL estaba allá, es de absolutamente primera. Los que confiamos en los investigadores y en las universidades sabemos que ahí está el futuro del país. Sabemos que ahí se pueden gestar las soluciones a una gran cantidad de cosas. Por eso, como ustedes tienen un doctorado de este estilo, y cuando tenemos que hablar de ciencia, tecnología e innovación, yo me referiría a los grandes proyectos nacionales. Y me referiría a los proyectos en los cuales necesariamente tiene que estar por lo menos un científico o un tecnólogo asociado a los proyectos. Si no, no tiene ningún sentido echar a andar grandes proyectos. Ahora en Concamín, a mí me toca ser parte, soy el presidente de la Comisión de Inversiones, y he puesto como condición para hacer inversión el que tiene que haber una contraparte científico-tecnológica de cualquier proyecto de inversión que se tenga, y que tienen que ser investigadores nacionales los que participen, puede venir internacional desde luego, pero tiene que haber nacionales. Y en Concamín estamos por arrancar, se va a anunciar el año entrante, un proyecto enorme sobre digitalización de todas las empresas nacionales. Y vamos a estar involucrados en dos más, uno sobre nanotecnología y otro sobre biotecnología. Vamos a arrancar un enorme proyecto sobre vacunas en México. Y vamos a arrancar un proyecto enorme sobre los biotecnológicos en salud, fundamentalmente todo lo que son los biosimilares o biocomparables o biogenéricos, como se quiera llamar, más algunos que sí ya tienen un desarrollo. Pero todo eso no vamos a contar, porque ya lo nos dijeron, con recursos del Estado mexicano. Por lo tanto, tenemos que cambiar la manera de trabajar. Y hoy en día, esta semana, anunciaremos un programa del sector privado que se va a llamar Retos de Innovación. Los retos de innovación es que una empresa identifica sus problemas y abre una cantidad, pone a disposición una cantidad X de recursos, 5, 10, 15 o 20 millones de pesos, y lo abre a la comunidad científica mexicana. Un primer ejemplo va a ser en el área oftálmica, y se requiere una app para poder diagnosticar mácula y para poder diagnosticar otros problemas de la visión. Y se va a abrir a la comunidad mexicana para que propongan soluciones. Aquellas que son obviamente juzgadas por los científicos de las empresas y un centro de investigación asociado, ese recibirá el dinero para poder hacer el desarrollo. La patente será, si es patente o si no será un modelo industrial, será propiedad de la empresa, pero con regalías hacia el centro de investigación o hacia los investigadores que propusieron la solución de la red. Lo que queremos hacer es constituir a un sector privado en base a las necesidades y los que financien la investigación para resolver los problemas. Y aquellas universidades y centros de investigación que se dediquen a la investigación básica, a ellos hay que dotarlos de un recurso multianual en base a proyectos de largo alcance, con objeto de ver qué sale de los proyectos de investigación en los que están involucrados. Porque no podemos ponerle un periodo de tiempo a la ciencia para decirle quiero resultados en 6 meses. Tenemos que darle el suficiente aliento para permitir que la investigación científica genere lo que de ella se derive en los investigadores. Por eso me parece fundamental que tenemos que empezar a hablar en México de un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es la vinculación
centros de investigación, universidades e industria debe ser una realidad y no solamente parte de eso. Y la realidad solamente se puede expresar a base de proyectos. ¿Y cómo podemos apoyar esos proyectos? Conociendo los proyectos del lado industrial y del lado de los centros de investigación. Entonces vamos a promover un banco de información en el que tengamos todas los problemas que se quieren tratar de resolver, y por el otro lado los centros de investigación que promuevan sus proyectos respecto a esos que tienen, o bien aquellos centros de investigación que están planeando proyectos o tienen en curso proyectos de investigación de ciencia básica y de ciencia aplicada, ponerlos para constituir el fondo. ¿Qué va a pasar con CONACYT? No lo sabemos, pero cada vez que hemos hablado con el CONACYT, las puertas se nos cierran. Entonces hemos decidido trabajar con los centros de investigación y el sector privado. Y el sector productivo amplio, por ejemplo el campo. Se habla de que no a los transgénicos, pero si queremos resolver un problema de hambre y de recursos en este país, para todos aquellos que tienen 2 o 3 hectáreas o 1 hectárea o un surco, lo mejor es tener la mayor eficiencia y eficacia en sus cosechas. Entonces tener maíz, que podemos obtener 50 toneladas por hectárea, a tener maíz que podamos obtener 2.2 toneladas. Esa es la pequeña diferencia. Por eso requerimos entrar al cambio de comunicación y empezar a hablar de que la ciencia, la tecnología y la innovación es un camino que nos conduce a un desarrollo, es un camino que nos conduce a la resolución de problemas ancestrales, es un camino que nos conduce a encontrar soluciones a problemas que a la fecha no hemos podido encontrar, y es un camino que nos conduce a generar riqueza. Entonces tenemos que movernos en un sentido de cambiar el paradigma para nosotros, no esperar a que nos llegue el dinero por parte del gobierno federal, que parece no va a llegar. Entonces tenemos que movernos y ser nosotros mismos los que hagamos que esto camine. Y la rueda se puede cambiar muy fácil. Alguien tiene una demanda y el otro tiene una oferta. La demanda es un problema, los centros de investigación tienen la solución a través de la oferta de conocimientos científicos, tecnológicos y innovadores. No estamos descubriendo nada nuevo, así lo hace Israel, así lo hace Corea. Corea se pone metas, Corea se pone metas quinquenales y metas de década, e invita a las empresas. Esa es toda la labor del gobierno. La labor del gobierno es fijar los grandes lineamientos, las grandes metas hacia dónde dirigir los esfuerzos. Tienen un grupo de instituciones que lo que hacen es asesorar a los centros de investigación y a las empresas. ¿Para qué? Para juntarlos. Esos grupos, se llama KIDI, lo que hace es jalar a las empresas hacia los centros de investigación y jalar a los centros de investigación hacia las empresas. Su labor es juntarlos y propiciar lo que se llama un business model. ¿Qué tienes? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Cómo le podemos ofrecer? El recurso lo tienen las empresas. El recurso lo ponen las empresas. ¿Qué pone el gobierno? La educación. La educación para formar a los ingenieros, a los doctores, a los maestros. Esa es la forma en que Corea ha venido transitando en los últimos 30 años. Y esa es la forma en la que Corea es hoy en día una de las principales potencias en este planeta. Por eso cuando hablamos de innovación, de ciencia y la tecnología, tenemos que empezar a concebir un cambio de paradigma. Tenemos que entender que la solución la hacemos juntos, que no puede estar el centro de investigación por su lado y la industria por su lado, porque lo único que hemos logrado es aislarnos, lo único que hemos logrado es no poder compenetrarnos y encontrar soluciones reales a demandas que están ahí sobre la mesa. Por eso este doctorado a mí me parece tan importante.
porque aquí seguramente ustedes aprenden de qué requiere otros, qué puedo yo ofrecer, qué me hace falta en mi formación. La mayoría, yo soy ingeniero bioquímico, estudié mi doctorado en bioquímica, estaba yo haciendo poliau para ver si en algún momento llegaría al centro de la salud y modificaría yo para obtener alguna posibilidad de cura de la diabetes tipo 1. Pero yo no entendía cuánto me iba a costar, si el dinero que utilizaba era suficiente o era demasiado. Pero cuando estuve en el área económica, me di cuenta que todos los investigadores deberían de tomar algún pequeño curso sobre business administration, simplemente para entender el tema de proyecto por negocio, de proyecto para proyecto. Y que todos los que están en la industria deberían de tomar algunos cursitos básicos para entender cómo la ciencia es realmente la que genera la solución. Por eso lo que estamos planeando es empezar a cruzar a los doctores con los financieros, para que los financieros vengan a los centros de investigación y hablen de ello. Y a los doctores para que vayan a la industria y les digan cómo sí pueden resolver el problema, para que ellos encuentren la solución a sus temas usando su experiencia de vida. Lo que quiero transmitirles a ustedes es: necesitamos cambiar nuestro chip. Ya lo hemos hecho con algunas empresas, pero lo vamos a hacer con más. Hemos empezado por el área de robótica. Ustedes saben que en los últimos 9 años hay competencias internacionales sobre robótica. De los últimos 9 años, en 7 años, México ha ocupado el primer lugar de 140 países en el certamen internacional de robótica. El primer lugar. Y en los otros 2 años cayó al segundo lugar. O sea, somos una potencia y todos son chavos que están terminando su carrera o están empezando un máster. Luego entonces tenemos que rescatar esto que se llama el potencial enorme de los mexicanos. Siemens ha tomado a México para arrancar un proyecto piloto de digitalización a nivel mundial. ¿Por qué? Porque he encontrado que aquí, como en muchas otras partes del mundo, se imparten las materias de esa asignatura sin ningún problema. La diferencia en México es que los mexicanos son muy intuitivos y creativos, y han encontrado que los mexicanos son capaces de diseñar innovaciones en el área digital. Entonces lo que está haciendo, van a poner un centro de investigación en México, en Guadalajara, para unirse a todo el esquema de digitalización. IBM, que como ustedes saben está en inteligencia artificial, entró en contacto para poder ver la manera de constituir en México un centro de investigación para el desarrollo de inteligencia artificial. Si eso no nos dice que tenemos la materia prima para poder hacer el cambio en el país, entonces yo ya no entiendo qué es lo que significa. Desafortunadamente no lo hemos expresado en las grandes prioridades, cosa que me da evidentemente mucha tristeza, pero que nos debe mover a que lo hagamos por nosotros mismos. Hoy en día, ser lo voy a tomar en mi ejemplo, que es el que conozco, un bioquímico puro, eso es muy importante. Pero si yo puedo, como bioquímico puro, meterme con gente que hace inteligencia artificial, voy a poder diseñar mecanismos en el área genómica o proteómica o metabolómica muy interesantes.
o voy a poder generar en el área de diagnóstico temas que para la salud se vuelven indispensables. Y que por otra cosa, por ejemplo, nos podría decir cuántos tenemos diabetes en este país. Suponemos que es el 25% de la población. Es una suposición. Únicamente tenemos diagnosticados 12 millones de mexicanos. Se estima que estamos muy por debajo de lo que realmente sufren los mexicanos. Porque ya vimos que desde el punto de vista genómico tenemos una propensión muy severa. Y además nuestro estilo de vida, la vitamina T, tacos, tortas, tamales, tostadas, pues evidentemente nos llevan a ser todavía más problemas. ¿Saben ustedes cuánto gasta el Seguro Social en tratar la diabetes solamente en ese instituto? Este año. 8,000 millones de pesos. En solamente metformina y levetformina. Todo, del presupuesto total del IMSS, de la compra total de medicamentos del IMSS, representa el 30%. La tercera parte. Se estima que conforme nos vamos haciendo más jóvenes en México, esto va a aumentar. Y en 10 años nos vamos a estar consumiendo el 60% del presupuesto del IMSS, solamente para atender los problemas de diabetes. Cáncer. Yo les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pónganse de pie los que han perdido algún miembro de su familia por cáncer. Levanten la mano los que han perdido a un amigo por cáncer. Los que están hasta aquí adelante no vieron que prácticamente todos levantaron la mano por cáncer. Y cáncer va a ser una enfermedad crónico-degenerativa muy pronto, pero que va a consumir recursos enormes para poder tener alternativas. Entonces, la investigación científica se vuelve crucial, pero más todavía, ¿cómo llevo lo que tengan los científicos a nivel de que lo pueda utilizar cualquier persona en este país? Y lo demás, que pueda tener acceso a ese, porque recortando el presupuesto de los institutos de salud, de las instituciones de seguridad social, ¿cómo le vamos a hacer? Porque comprar no es cura, un tratamiento para cáncer, pues no sale por debajo de 500,000 pesos. ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de tener acceso a eso? ¿Cuántas personas pueden gastar mensualmente 3,200 pesos en medicamentos para la diabetes cuando no tiene complicaciones? Porque cuando tiene complicaciones, este número se eleva a 20,000. Y cuando tiene problemas renales, se eleva a 60,000. ¿O cuántas personas vamos a poder tener acceso para todos aquellos problemas autoinmunes y a todas las enfermedades que en ese rango están creciendo en el país? Entonces tenemos un problema real. La otra alternativa es traerlo de fuera. ¿Pero cuánto nos cuesta traerlo de fuera? Entonces la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, lo que nos va a permitir decir es dónde tenemos nuestros principales problemas en serio. ¿Dónde tenemos que meterle dinero para paliar los problemas que tenemos como población mexicana? ¿Dónde tenemos las oportunidades para generar nuevas tecnologías? Porque hoy en día parece muy difícil generar nuevas tecnologías. Yo no sé cómo le hacen ustedes, pero siempre generan nuevas tecnologías. Siempre generan algo. Siempre tienen algo. Siempre aparece algo. Y tenemos que aprovechar eso.
Y tenemos que promover eso. Y tenemos que apoyar eso. Entonces, el tema es, la sociedad mexicana requiere más que nunca de ciencia, de tecnología y de innovación. Más que nunca. Somos una población que en 30 años, nuestro promedio de vida probablemente llega a los 83, 84 años. Pero, nuestro nivel de acceso a los medicamentos está muy lejos de eso. Tenemos la oportunidad de ser 150 millones de gentes para el año 2040, lo cual significa una demanda enorme por alimentos y por medio ambiente y por medicamentos. Y lo tenemos que encontrar aquí. La única manera es que lo hagamos nosotros, porque nadie nos va a decir cómo hacerlo, o nos los va a vender muy caro, o vamos a depender totalmente. Por eso, hablar de ciencia, tecnología e innovación no solamente es importante, suena bien, sino es hablar de seguridad nacional. Es hablar de tener nuestras propias soluciones a nuestros problemas. Es hablar de que tenemos una masa crítica de investigadores, de doctores, de maestros, que nos van a ayudar a resolver problemas. Ahí está realmente la viabilidad de este país, en tener a esa generación, en tener al número adecuado y suficiente de personas que hagan investigación, que transfieran tecnología y que hagan innovación. Esa sí es seguridad nacional, esa sí es importante para nosotros, esa sí es una inversión. Por eso hablar de ciencia, tecnología e innovación es hablar del corazón de lo que tenemos que hacer hacia adelante. Todos tenemos hijos o nietos, o los que son muy jóvenes van a tener hijos o nietos. ¿Qué futuro les espera si nosotros no somos capaces de generar nuestras soluciones? O de generar nuestros procesos, o de generar nuestros satisfactores. Y ese es un tema que obligadamente tiene que apoyar el gobierno de cualquier país. Y la manera que tenemos que hacerlo es diciendo, es dándoles claramente cuáles son los problemas que tenemos y los números para que se entienda qué tenemos que hacer. Y mientras más doctores tengamos y mientras más maestros en ciencias tengamos, va a ser mejor, porque eso nos va a permitir tener mayor conocimiento. Estamos entrando en la era del conocimiento. Estamos inmersos en la era del conocimiento y necesitamos tener a esa generación de conocimiento. Por eso, instituciones como esta deben ser apoyadas absolutamente por todos. Por eso, a instituciones como esta, el sector privado tiene que venir y tocarles la puerta y decirle: tengo estos problemas, ¿cómo me ayudan? De manera que ustedes puedan desarrollar para lo que han sido formados soluciones. ¿Cuál es lo que nos espera? No lo sé. Lo que sí les digo es que necesitamos dar una batalla. Más que nunca tenemos que hablar de ciencia, tecnología e innovación en el contexto de este país. Y más que nunca tenemos que hablar de esas tres cosas para resolver problemas y necesidades nuestras, que no es simplemente para que los doctores estén en sus laboratorios a ver qué encuentran, como mucha gente piensa. Necesitamos que la voz de ustedes se oiga, y se oiga fuerte. Necesitamos que los investigadores hablen y digan que sí pueden hacer, y digan que sí es una solución al país. Yo lo que les diría es: necesitamos que el silencio se quede atrás y que todos ustedes que han sido formados en áreas específicas podamos otorgarle al país una alternativa. La alternativa de ser un país con innovación, con ciencia y con tecnología. No se me ocurre decirles nada más. Cifras y demás vendría siendo redundante.
Mi único propósito es pedirles que hagamos cosas por este país. Mi único propósito es acérquese a la industria. La industria, vamos a hacer que se acerque a nosotros. Les pido que tomen la iniciativa de liderar eso, de liderar sus soluciones, de decir que sí podemos hacer eso. No por nada se llevan a nuestros mejores estudiantes hacia allá afuera y allá se quedan formando grandes investigadores. Ustedes saben que el que lideró el proyecto del descubrimiento del bosón de Higgs es un mexicano. Es un mexicano que salió del Politécnico y que hoy en día es el líder de ese grupo de investigación. ¿Será porque es el único brillante? Yo creo que lo que les vengo a decir, un hombre que empezó en el área de investigación, luego se fue al área económica, ahora ya no sabemos qué está haciendo, es: tomemos muy en serio que ciencia, tecnología e innovación puede ser la clave de nuestro desarrollo, o bien puede ser pues simplemente dejar que las cosas corran y perdernos la gran oportunidad que tenemos de hacer desarrollo. Muchas gracias. Se abre el espacio, por favor, para preguntas. Sí, doctor Feliciano, por favor. Pues muy bien su presentación, que bueno, esa es la perspectiva correcta, efectivamente, eso es lo que se tiene que hacer y además se tiene que hacer urgentemente. Y pues qué bueno que ustedes tienen esta iniciativa de promoverlo desde la iniciativa privada para que vengan para acá. Hay algunos problemas que realmente, por ejemplo, en relación con lo de la diabetes. Cuando la diabetes afecta a los riñones, crea el problema de que hay que estar limpiando la sangre del paciente, se tiene que hacer una diálisis. Y entonces, esto genera, pues desde luego, muchísimos gastos. El año pasado, hace un poco más de un año, el doctor José Narro, que en ese momento era secretario de Salud, declaró que México no iba a poder enfrentar el problema de la demanda de los medicamentos. Y entonces hay una demanda, se necesita muchísimo, y no hay un grupo que yo conozca aquí trabajando en desarrollar una tecnología que permita eso. Entonces es un problema muy urgente, como todos señores. Pero hay algo que quisiera preguntarle en cuanto a un factor que es muy importante en todo esto y que es nuestra cultura académica. Porque lo que tenemos es, por una parte, los investigadores que sueñan con realmente hacer transferencia tecnológica. Generalmente el curso que siguen es que encontraron algo en el laboratorio. Se les ocurre que eso pudiera ser de utilidad. Entonces se dedican a desarrollarlo hasta el punto de poder tener una patente. Y luego hay que buscar dinero para la patente. Finalmente se consigue la patente en algunos casos, pero no hay manera de mantenerla viva. Y eso es porque están enfocando el mercado, usted nos corregirá si estamos equivocados en eso, están enfocando el mercado desde el punto de vista de ir a ofrecer lo que tienen. O sea, a ver si me compran lo que y no ver también, en paralelo al revés, voy a ver qué se vende, cuáles son las necesidades que tienen los industriales, y a ver qué de lo que yo hago pudiera utilizar. Entonces, es una cuestión cultural porque tradicional. Y la otra cosa es que tenemos también otro mercadito que es de puntos. Entonces la gente lo que piensa es que tiene que publicar, lo cual es perfectamente cierto, conocimiento solamente hasta que está instalado en las universidades y reconocido como conocimiento, así es.
pero para fines de su aplicación en el tipo de cosas que usted señalaba, a veces ni siquiera se puede, o algunos financieros que están dando el dinero para una investigación, no todos están de acuerdo en que se publique lo que se está obteniendo, porque lo que quieren, lo que están buscando, es mantener un margen de ventaja sobre la competencia. Entonces, esos componentes que están muy enraizados en nuestra comunidad académica y en todas las instituciones, porque eso se refleja en los ingresos de los investigadores. ¿Eso de qué manera piensan ustedes manejarlo o incorporarlo a su esquema en este caso? Muchas gracias, doctor. No puedo estar más de acuerdo con lo que usted dice. Mire, efectivamente, bueno, la diabetes nos va a volver locos en este país, pero hay una manera más sencilla de poder ayudar a controlar la diabetes, y se llama la cultura de la prevención. Si somos capaces de prevenir, vamos a aligerar el impacto de la diabetes. Y nada más son dos cosas. Uno es comer bien y el otro hacer ejercicio. Algo tan complicado como eso. Pero en México no tenemos la cultura de la prevención. Entonces lo primero que tenemos que hacer es meternos a una cultura de la prevención para tratar de, pues simplemente hacer eso. Comer bien y hacer ejercicio. Hay que tener cultura. Es un problema cultural. Yo creo que por ahí la diabetes, yo trabajo en un laboratorio que se dedica a la diabetes y hemos visto cómo el problema de la diabetes es que hoy en día ya los jóvenes tienen diabetes tipo 2. Antes la gente mayorcita éramos los que teníamos la diabetes tipo 2. Hoy en día ya los investigadores, los jóvenes tienen diabetes tipo 2. Y hoy en día los niños tienen diabetes tipo 2. Somos el primer país del mundo en obesidad infantil. Y la obesidad nos lleva derechito a la hipertensión y a la diabetes. Y lo que ya sabemos hoy en día también es que al cáncer funciona. Entonces la obesidad nos lleva a los 3 peores problemas que podemos tener. Hipertensión, del 25% de la gente en este país ya detectada tiene hipertensión. Diabetes, 12 millones, pero sabemos que pueden ser muchísimos. Cáncer, sabemos que la obesidad es un precursor de cáncer. Entonces, urge que tengamos un proyecto nacional de prevención, un programa nacional de prevención, para ver cómo le hacemos. La alternativa pudiera ser, ¿qué quiere usted? Yo me inclino por la terapia génica. La terapia génica pudiera ser un enorme apoyo para todo el problema de diabetes. Pero obviamente nos va a llevar años. Pero van a ser más años si no empezamos hoy. Entonces tenemos que poner investigación, dinero ahí, para tener en algunos años alguna alternativa de solución. Acercarse la industria a los centros de investigación también es un problema cultural. Pero créame, la industria en este momento está viendo, porque como se exporta tanto, y hay tantas alternativas allá afuera. México exporta casi 500,000 millones de dólares al año. Toda América Latina juntos no exportan lo que México exporta. Entonces necesitamos ser muy competitivos. Y para eso necesitamos acercarnos a los centros de investigación. Porque si no, va a caer la competencia. Entonces ahí tenemos una alternativa interesante. Y es empezar a hablar directamente al centro de investigación con los investigadores. Directamente, para que empiecen a tratarse, para que empiecen a conocerse. Yo creo que ese es el mayor problema que tenemos. Y lo último es, sí, efectivamente, mientras lo que es el SNI nos dé dinero por el número de publicaciones, pues hay un problema.
porque si publico y lo que publico es del dominio público, pues entonces ya no tengo ninguna posibilidad de patente. Pero no es ni tan así ni tan asado. Sabemos que se puede hablar, se puede publicar con ciertos tiempos cuando se somete la patente. Yo puedo someter mi patente y me van a dar 2 primeros meses donde yo sometí la patente y después de esto hago la publicación. Cuando publico ya tengo una presunción de derecho que estoy protegido por la patente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dar a conocer pues, que las cosas pueden ser. Se va a cambiar la ley de propiedad industrial. Viene una nueva ley. Se va a discutir en el Congreso, no sé si a finales de este año o en el siguiente periodo, pero ya hay una nueva propuesta de ley en la cual está considerado ese tema. Y estamos tratando de convencer al SNI de que puedo yo publicar, puede decir una tontería, 10 papers anuales, pero si yo tengo una patente, pues estos 10 papers equivalen a una patente, o la patente equivale a esos 10 papers. Es una discusión complicada, pero lo que tenemos que empezar es a ponerle numeritos a cuántos papers y cuántas patentes, o cuántos papers y cuántas innovaciones, para empezar a balancear las cosas. Yo creo que eso se puede hacer siempre y cuando empecemos a platicar centros de investigación con industriales, porque hay áreas en las que ya platican de manera muy normal y hay otras áreas más reservadas. Lo que tenemos que hacer es que platiquemos, y entonces hay que hacer encuentros. ¿Y dónde haría yo el encuentro? En las universidades y centros de investigación. Que vengan aquí los empresarios. Y cuando estén aquí, platiquen con ustedes, invítenlos a sus laboratorios. Y que vean lo que están haciendo. Y de la vista nace el amor. Entonces yo creo que el impacto sería enorme. Hagámoslo, simplemente hagámoslo. Muchas gracias y suerte con su proyecto, Ojalá es la manera de enfocarlo. Pues hay que hacerlo. A ver si también tienen que convencer a Conacyt. Mire, yo conocí a Elena Álvarez Buy hace muchos años, cuando todavía no le picaba la 4T. Yo no es que esté en contra de la 4T, estoy en contra de los radicalismos. Y cuando cae un radicalismo de esa manera, no puedo estar de acuerdo. Yo no puedo estar de acuerdo en un radicalismo, no tiene sentido. No es de gente inteligente ser radical. Pero lo intentaremos, seguiremos intentándolo con María Elena. Muy bien. Pues muchas gracias por esta plática tan optimista, que en tiempos de incertidumbre abre una vía. Creo que es muy bueno. Este plan que tienen de poner en contacto centros de investigación con la industria, también a mí me parece excelente, es bueno, pero se ha intentado desde hace mucho tiempo. No es, sí, no es nuevo. Quizá ahora la situación nos está forzando a acelerarlo, y creo que eso es algo bastante bueno. Lo que se ha visto con experiencias pasadas es que son dos comunidades que tienen lenguajes diferentes, tiempos diferentes, intereses diferentes. Entonces, por eso ha costado trabajo juntarlos. Yo creo que está bien intentarlo nuevamente, sobre todo si hay recursos. Creo que eso es un buen aliciente, y sobre todo porque las industrias mexicanas tienen que ser competitivas, porque si no, ya lo dijo, se mueren. Eso está clarísimo. Y como el gobierno aparentemente no tiene ese discurso, pues entonces hay que buscar otra vía. Entonces me parece excelente la iniciativa. Quizá lo que la hiciese más exitosa es no solo ver qué pasa en Israel, sino cómo lo están haciendo. Ellos tienen el mismo vínculo entre universidades e industrias, pero tienen un eslabón que a nosotros nos hace falta, que es quien traduce los lenguajes y los tiempos.
En México eso nos está haciendo falta. Entonces yo creo que un eslabón que pudiera hacer el contacto, una especie de agencia de innovación o de comercialización, sería quizás un ingrediente que habría que plantear para que esto tenga éxito, un mejor éxito. Y por otro lado, tener investigadores en la industria es otro elemento que podría también ser muy importante. Ellos directamente podrían hacer enlaces, y por ser miembros de la industria pues tendrían ambas visiones. Yo creo que eso no habría que dejarlo también de lado. Totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor. A ver, nosotros llamamos educación dual en la industria y estamos incorporando cada vez más gente. Inicialmente los incorporábamos de cuarto y quinto año de carrera, pero eran básicamente técnicos, ¿no? Y ya se observó que bueno, sí sirve, pero es mucho mejor cuando uno incorpora a alguien ya formado. Sí, el resultado es totalmente distinto. Entonces vamos a echar a andar todo un proyecto de, no los jóvenes impulsando el futuro, porque si bien es una buena idea, déjenme decirles, es una buena idea. El problema es que son aprendices. Les voy a dar datos. En Concamín se recibieron casi 700,000 personas para incorporarlos. A los 3 meses había 200,000. Hoy quedan 1,000. Y hicimos una encuesta de salida. Pues, ¿qué pasó? Les están dando dinero, les están dando seguro social, etc. ¿Qué pasó? 2 cosas. No tienen la motivación, porque tengo que llegar a las 8 de la mañana diario y me tengo que salir a las 5 de la tarde diario y tengo obligaciones que hacer ahí. Pues no. Pero además tengo que tomar un cursito de capacitación, entonces tengo que estudiar. No. Y cuando les dijimos, bueno, pero ¿por qué no? Porque si yo me salgo a la calle, limpio vidrios, puedo ganar hasta 5,000 pesos mensuales. Y lo hago cuando yo quiera, en el momento que yo quiera. Y no estoy obligado a nada. Bueno, si yo me pongo en la lógica de ellos, me parece impecable la lógica de ellos. Por eso cuando nosotros hablamos es de incorporar a gente formada. Y ahí sí, como en Alemania. Ahí sí, con un proyecto específico, a diseñar, a resolver un tema específico o aprender de una materia. Entonces, ese es un tema que vamos a tratar de hacer. Y lo de la traducción, bueno, me parece fundamental. Unos hablan ruso y otros hablan chino. Entonces, bueno, no hay manera de entenderse. Pero si encontramos a alguien que hable chino y hable ruso, pues las cosas se van a cambiar. Y sobre todo, en un momento en que no tengo dinero y alguien tiene dinero, oye, vámonos poniendo de acuerdo, tú ganas y yo gano. ¿Tú ganas en qué? Pues que te resuelvo el problema. ¿Y yo gano en qué? En que tengo recursos para hacer mi investigación. Sí, tenemos que echarlo a andar. ¿Sí? No es nuevo, pero ahora tenemos que echarlo a andar. Ya aprendimos que hacerlo así masivamente no sirve. Vamos a empezar por sectores. Y si empezamos por sectores, y con el efecto ejemplo, entonces cuando alguien venga y me diga, no sirve, pues ¿por qué no vas y hablas allá? Y cuando ven que sí sirve, van a tratar de buscar la manera. Nos va a llevar tiempo, pero me parece que puede ser más permanente que un programa. Dos, tres cosas que le podrían ser de utilidad. Hace muchos años, y creo que el doctor Asunción estaba ahí, hubo una conferencia en el auditorio, una presentación, no propiamente una conferencia, y eran empresarios de compañías grandes, ya no recuerdo cuáles, eso fue hace mucho tiempo,
y les preguntaron qué clase de egresados necesitaban del CIMESTAB, y se va ustedes a sorprender de la respuesta. Necesitamos gente que maneje bien Excel, que maneje bien Word. Fueron respuestas como esa. Es una manera, digamos, caricaturesca que refleja una realidad cultural diferente, ¿sí? Bueno, ya no es necesario abundar sobre eso. Hay una brecha que puede estar más o menos cerrada dependiendo del área, pero va a estar ahí siempre. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta. Esa experiencia que dice usted de jóvenes que desertaron, pues sí, es de tomarse en cuenta como un ejemplo más de esas diferencias, ¿no? Luego, en cuanto a cómo resolver esos problemas o cómo acercarse a un punto intermedio, que ya se mencionó aquí también, Campinas, y es solamente un ejemplo, ahí debe haber muchos, porque yo lo viví de cerca, tenía un centro de desarrollo de electrónica. Ese centro tenía gente de la industria y gente de la universidad. No era dentro de la universidad, bueno, fue dentro y fuera de la universidad, era un edificio aparte. Estaba en la Avenida México. ¿En la Avenida México? Sí. ¿Por qué? En Campinas. En Campinas. No, bueno, sí, posiblemente, yo no recuerdo que hubiera una Avenida México, pero bueno. Entonces, en una ocasión llega ellos tenían algo muy bueno, llevaban a gente de la industria a trabajar permanentemente ahí, tenían una gran cantidad de equipo y que tenía que funcionar casi en condiciones de la industria. Entonces un buen día llega un investigador de esos, un tipo ya viejón, que se veía que era gente de acción, y dice muy enojado, dice, esta gente, se refería a los universitarios, lo único que quieren es publicar, y eso yo no lo aguanto. Hasta ahí lo dejo. Ese es otro ejemplo, un ejemplo más que habla de esas diferencias culturales, ¿no? Yo no esperaría que en un centro de investigación como o como muchos otros, la gente dijera, sí, yo entiendo tus problemas y vamos a resolverlos. Primero, los industriales no tienen idea de cómo resolver problemas porque son experiencias relativamente escasas en México, ¿sí? Brasil todavía tiene mucho más en ese sentido. En el caso de Brasil, y nuevamente sobre ese centro de investigación, porque eso señala otro problema, tenían un proyecto más o menos que implicaba maquinaria grande, que para el industrial en cuestión resultaba muy caro. Entonces, el CONACYT brasileño compró el equipo requerido y yo le pregunté, ya lo tenían ahí funcionando, y yo le pregunté al investigador de la universidad qué iba a pasar con ese equipo, y me dice, ese se va a quedar en la industria. Eso ya no se lo dije, pero eso es una transferencia de recursos públicos al sector privado, ¿no? Entonces, bueno, son algunas experiencias no directas mías, pero que sí reflejan y que además apuntalan lo que se ha dicho aquí. Y le voy a decir, y ya con eso termino, una más, es que efectivamente, como ya se mencionó, para el caso de Israel, hay que ver los cómo, no solamente los resultados. Si hablamos de Corea, Corea ha tenido un desarrollo muy peculiar, visto desde acá, porque es asiático, pero que no es tan raro visto desde allá, porque los países asiáticos se han desarrollado de esa forma. El Estado siempre ha estado muy metido en el desarrollo industrial. Y aquí nuestro presidente Cedillo dijo que la mejor política industrial era que no hubiera política. Bueno, pues eso es lo que él dijo. Y le voy a decir una más. En cuanto a la gran calidad de los mexicanos, yo soy mexicano, no me excluyo, espero que no se tome como un insulto, pero le puedo decir que hay empresas que trabajan en México, muchísimas, y que por cierto esa enorme exportación de México no son empresas nacionales,
en su mayoría son empresas extranjeras que han tomado este lugar, es decir, México, como lugar de mano de obra barata. Así es como empezó en el TLC y así continúa. La mercancía entra y sale, me lo acaba de recordar alguien aquí, varias veces, y las cifras no revelan muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las cifras. Cuando se dice que México es un gran país exportador, sí y no. Si nos atenemos solamente a los números, sí, pero la realidad es que bueno, ese es el mundo de ahora. Las cosas entran y salen de países, y lo que habría que ver es el valor agregado local y la parte tecnológica. ¿Cuál es el contenido tecnológico local? Entonces ahí yo creo que salimos muy mal parados, ¿sí? Esas empresas, una de ellas me dijeron, por interpósita persona, no me lo dijeron directamente a mí, que tenían el problema de que la industria necesitaban maquinaria muy avanzada, pero que la gente no estaba preparada para aprender, ¿sí? Entonces, si no vemos la realidad de cerca, a nivel de piso, no podemos progresar de a de veras. Si suponemos que los grandes proyectos de por allá, de super colliders y cosas así, son dirigidos por mexicanos, creo que no vamos a salir adelante. Tenemos que ver las cosas a nivel de piso. Gracias. Muy interesante lo que me acaba usted de decir. A ver, números, ahora sí van los números. Voy a empezar con la parte final. Hace 25 años en este país no existía la industria aeronáutica. Nadie se hubiera imaginado que en este país pudiera haber industria aeronáutica. Estábamos en cero. Hoy en día tenemos 15 estados de la República haciendo aeronáutica. ¿Qué es estar haciendo aeronáutica? Voy a tomar 3 estados. Voy a tomar Querétaro, voy a tomar Baja California y voy a tomar Coahuila. El más representativo de todos, sin duda alguna, es Querétaro. En Querétaro existen 9 de las 11 principales empresas de aeronáutica del mundo que se vinieron a instalar ahí. Producen una serie de temas. No se produce un avión, pero se producen helicópteros y se producen partes de los aviones. ¿Por qué se vino a instalar esas empresas aquí? Un país que no tenía la tradición aeronáutica. Por la gente. Se instalan en Querétaro y al darse cuenta que no se tenía la formación adecuada de la gente, invitan a universidades extranjeras a que abran campus en Querétaro. Y hoy en día existen 4 universidades norteamericanas en Querétaro con un campus específico para toda la parte aeronáutica y una universidad canadiense. En la parte de Tijuana existe un proyecto multidisciplinario donde intervienen 6 países y eligieron Tijuana, primero obviamente por el mercado norteamericano que está cruzando la frontera, pero fundamentalmente por la gente que tiene la capacidad de adaptarse rápidamente a los diferentes tipos de tecnología. Uno de los temas centrales de los profesionistas mexicanos es su adaptabilidad a los diferentes tipos de tecnología. El manejo de maquinaria, el manejo de procesos, el diseño de procesos, la modificación de procesos es uno de los grandes temas de la industria aeronáutica. Efectivamente, los 500,000 millones de pesos, de dólares de exportaciones, el 32% es de empresas nacionales y el 68% corresponden a empresas multinacionales. ¿Qué tenemos de ese porcentaje? El porcentaje fundamentalmente se da en términos de las personas y de algunas materias primas. Mucho de lo demás viene obviamente de la parte internacional, porque está o patentado o está bajo procesos de secreto industrial, que no pueden ser revelados y entonces vienen juntos. Por eso entran y salen esos.
Si decimos que eso es malo o bueno, tenemos que hacer una comparación con todos los demás países del mundo para saber si ese porcentaje es malo o es bueno, es bajo o es alto. El promedio de los 10 principales países exportadores del mundo revela que el 41% de los insumos son nacionales y el resto son de otro tipo de otras naciones. ¿Por qué razón? Por un problema de economía de escala, por un problema de geoconcentración de insumos y su transporte. Entonces ahí tenemos sí un tema que tenemos que desarrollar, más empresas nacionales que sean proveedoras de estas empresas multinacionales. Pero es un tema cercano al promedio internacional que tenemos. ¿Qué pasa con la gente? ¿La gente es buena o mala? Bueno, como todos lo sabemos, puede ser buena y puede ser mala. Es más, como en la farmacia, pues hay de todo, ¿no? A lo que yo me refería cuando digo los egresados nacionales, que han permanecido fuera del país, es porque los contratan. Porque ahí sopesan el valor de ese egresado y los mantienen en ese país. Porque como ustedes saben, las universidades hacen scouting, las empresas hacen scouting en las universidades norteamericanas o europeas para ver cuáles son los mejores estudiantes y esos llevarlos a sus universidades. Entonces, el porcentaje de gente mexicana que se queda en universidades americanas o europeas o en empresas es alto. Por eso calificamos de personas importantes en términos de su capacidad aquellas empresas. Y finalmente, cuando hablamos de técnicos medios, la empresa Ford, su gerente de innovación y calidad, es un mexicano, es un obrero mexicano que tiene 61 años, está a 4 años de ser jubilado. Durante 10 años ha fungido en ese espacio. Lo único que hace este individuo es pasearse literalmente pasearse por las líneas de fabricación. Su capacidad de detectar errores es enorme. Y entonces lo que hace es anotarlas y proporcionárselas a los al centro de investigación de Ford para la corrección de eso. Y eso tiene un valor significativamente alto. Muy bien. Toda la parte de innovación, el mexicano ha demostrado y demuestra, por ejemplo en el área aeronáutica, con Bombardier, con los que yo hablé, con los canadienses, que encontraron soluciones que no habían tenido a través de varios proyectos con las empresas, con la Universidad de Manitoba y con la Universidad de San Esteban. Y la encontraron con los obreros mexicanos, que fueron capaces de encontrar los breach que había ahí que llenar. Y ellos fueron los que lo hicieron. Es decir, hay ejemplos de un lado y hay ejemplos del otro. Lo importante, desde mi punto de vista, es tomar, por lo menos siempre lo hago yo, lo que sí se puede y no preguntar por qué no puede. A mí no me gusta que me digan por qué no se puede. A mí me gusta que me digan cómo sí se puede. Entonces yo creo que nos vamos a equivocar muchas veces, doctor. Estoy de acuerdo con usted. Pero si de 10 veces que me equivoco, hay uno que no se equivocó, pues salimos bien. La parte cultural sí es muy importante. Por supuesto que es muy importante. Pero hoy en día las empresas necesitan a los centros de investigación. Hoy en día las empresas requieren cada vez más gente que le resuelva problemas. Si usted quiere verlo desde el punto de vista económico, porque sale más barato pagarle a los especialistas mexicanos que traerse un especialista. Pero tenemos las oportunidades. ¿Tenemos muchos riesgos? Sí. Pero tenemos las posibilidades de probar
que sí se puede. Entonces, un poco lo que yo quiero decir es, tomemos los ejemplos que son positivos y difundamos para invitar a más. Tomemos los ejemplos negativos y tratemos de encontrar las causas para evitar que se vuelvan. Este es un tema que nos va a llevar años, pero no podemos estar, ya nos estamos dando cuenta. El anterior presidente dijo, vamos por 1% de investigación y desarrollo. Sonaba padrísimo. ¿Cuándo sucedió? Nunca. Ernesto Zedillo y yo fuimos compañeros. Una de las grandes discusiones con Ernesto Zedillo era esa. La mejor política industrial es que no haya política industrial. Bueno, ahí están las pruebas. La mejor política industrial es hacer la política industrial. Entonces yo creo que necesitamos ponernos a creer en México y creer que los mexicanos sí pueden. Tenemos muchísimos defectos, yo estoy de acuerdo. Pero ¿sabe qué? Cuando nos interesa algo, lo hacemos. Cuando decidimos entrarle a algo, le entramos. Y normalmente con buenos resultados. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, o un grupo de nosotros estamos proponiendo, es probemos que sí se puede. Si la realidad nos rechaza, pues no se pudo. Pero por lo menos tratemos de que las cosas sí jalen. Evidentemente, si yo les traigo aquí a unos industriales de la metal mecánica y entro a los laboratorios de bioquímica, no, bueno, el fracaso es absoluto. Pero ¿qué tal si traigo a gente del área de alimentos, del área de procesos biológicos, a que vean lo que hacen ustedes aquí? Las cosas van a cambiar. Entonces hay que traer las cosas procurando ser muy asertivos y procurando que sean exitosas, para que, hablando de eso, pueda yo traer. Entonces, lo que yo le digo es, voy a intentarlo. Los voy a traer aquí al CINVESTAR, que en mi opinión es el mejor centro de investigación del país, para que vean lo que hay. Si no se puede, bueno, pues entonces me demostraron que efectivamente estaba bien. Pero con que uno de todos los que ven haga proyectos, a mí me da la suficiente confianza para atraer a más, para que haya uno u otro. Entonces, sí, es un reto complicado. Voy contra el marcador, sí. Pero yo estudié ahí afuera, doctor. Trabajé años afuera. En Brasil y en Estados Unidos. Y si algo aprendí de esos países, es que lo último que tiene uno que hacer es darse confianza. Entonces, pues, al fin ya estoy viejo. Si me vence, pues ya ni modo, me dedicaré a escribir mis memorias, pero si no, le voy a meter con todo para que los centros de investigación sean los que realmente nos digan por dónde tienen que ir las cosas. Ya probamos de todo y hemos visto que no hemos caminado mucho. Démosle chance a los investigadores, démosle chance a los tecnólogos, démosle chance a los innovadores, a ver si con ellos sí nos va a ver. Bueno, pues, ingeniero, agradecemos su tiempo, ¿no? Su disposición para compartir sobre su experiencia, lo que está haciendo en este momento fuera. Y bueno, pues quedamos atentos. La verdad es que nos interesaría mucho, creo que en este programa transdisciplinario nos interesaría conocer sobre las demandas específicas del sector empresarial, del sector industrial, y también sobre aquellas inquietudes o tópicos selectos que pudiéramos utilizar como